Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, el informativo del El Comentario, un informativo que se ofrecerá varias veces por semana en este podcast. En esta edición de hoy, nos sumergimos en las aguas profundas de la actualidad, explorando esos rincones de las noticias que nos obligan a detenernos, a pensar y, sobre todo, a asombrarnos. Vivimos tiempos de aceleración exponencial, donde lo que ayer era ciencia ficción, hoy ocupa titulares que, a veces, pasan desapercibidos en el ruido diario. Pero aquí, en El Comentario, les damos el espacio que merecen. Hoy viajaremos desde los límites de la biología y la inteligencia artificial hasta los misterios que aún nos susurra el cielo y las profundidades de nuestro propio planeta. Comenzamos nuestro recorrido en el ámbito que, quizás, está redefiniendo la propia naturaleza de la inteligencia artificial. Durante los últimos meses, hemos sido testigos de una carrera frenética, no ya por crear modelos de lenguaje más elocuentes, sino por alcanzar lo que se conoce como inteligencia artificial general o AGI, por sus siglas en inglés. La noticia que ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y los centros de investigación globales esta misma semana no es el lanzamiento de un nuevo producto, sino una publicación en la revista Nature que detalla un comportamiento emergente observado en el modelo Prometheus 2, desarrollado por un consorcio europeo. Este modelo, diseñado inicialmente para la simulación de plegamiento de proteínas, ha comenzado a improvisar soluciones a problemas matemáticos complejos para los que no fue entrenado, utilizando metodologías que los propios ingenieros admiten no comprender del todo. Lo curioso, y a la vez inquietante, es el defecto de caja negra. Los investigadores saben qué datos entran y qué solución sale, pero el proceso intermedio, la cognición de la máquina, se ha vuelto tan denso y abstracto que es, por ahora, indescifrable. Hablamos de una IA que no solo predice, sino que parece estar hipotetizando. Expertos en ética digital ya han levantado la voz, no sobre el miedo a una rebelión de las máquinas al estilo de Hollywood, sino sobre la dependencia humana de sistemas cuyas decisiones internas no podemos auditar. Estamos creando, argumentan, una nueva forma de oráculo tecnológico, depositando nuestra confianza en respuestas que no entendemos cómo se han generado. Esto plantea un dilema filosófico fundamental: ¿podemos confiar en una solución, aunque sea correcta, si no entendemos el razonamiento que la respalda? La industria, por supuesto, se centra en las posibilidades. La erradicación de enfermedades mediante el diseño de fármacos en cuestión de horas o la optimización de las redes energéticas globales. Pero la pregunta curiosa persiste: ¿estamos presenciando los primeros destellos de una conciencia digital o simplemente un eco estadístico increíblemente sofisticado de nuestros propios conocimientos? La línea se vuelve, cada día que pasa, más difusa. De la inteligencia artificial pasamos a la inteligencia biológica, concretamente al campo de la salud, donde las noticias recientes parecen sacadas de un laboratorio de vanguardia. La xenotrasplantación, el uso de órganos de animales, principalmente cerdos genéticamente modificados, para trasplantes humanos, ha dado un salto cualitativo este mes. Un equipo del Hospital General de Massachusetts ha informado del primer trasplante exitoso de un hígado de cerdo modificado, utilizando la técnica CRISPR para eliminar genes porcinos y añadir genes humanos, a un paciente en estado crítico, que no solo ha sobrevivido más allá de los 60 días esperados, sino que muestra una funcionalidad hepática casi normal. Esto, que ya es una proeza, esconde una curiosidad que tiene perplejos a los inmunólogos. El paciente, un hombre de 54 años, ha comenzado a desarrollar una tolerancia inmunológica inesperada al órgano. Su sistema inmune, en lugar de rechazar violentamente el hígado, lo que requeriría dosis masivas de inmunosupresores, parece estar aprendiendo a convivir con él. Los análisis de sangre revelan un fenómeno llamado microquimerismo, donde un pequeño número de células del hígado porcino ha migrado y se ha asentado en otros tejidos del paciente, y viceversa, creando un organismo híbrido a nivel celular. Lo más sorprendente es un efecto secundario totalmente imprevisto. El paciente ha informado de cambios significativos en su sentido del olfato y el gusto, prefiriendo alimentos que antes detestaba. Los médicos teorizan, aún con cautela, que el hígado, responsable de procesar gran parte de las hormonas y proteínas del cuerpo, podría estar influyendo en la química cerebral del receptor de maneras que nunca habíamos anticipado.
Estamos, literalmente, observando cómo la biología de dos especies interactúa dentro de un solo cuerpo, abriendo un capítulo fascinante no solo sobre la donación de órganos, sino sobre la propia definición de nuestra identidad biológica. Si miramos más allá de nuestro propio cuerpo, hacia el espacio, las noticias no son menos impactantes. La misión Artemis 3, que como saben tiene previsto llevar de nuevo a la humanidad a la Luna a finales de esta década, ha recibido un impulso inesperado gracias a los datos recopilados por su precursora, la sonda Lunar Ice-Mapper. Esta sonda, que orbita nuestro satélite, no solo ha confirmado las vastas reservas de hielo de agua en los cráteres permanentemente sombreados del polo sur lunar, sino que ha detectado algo extraño. En zonas cercanas al ecuador lunar, áreas que reciben plena luz solar y donde se suponía imposible la existencia de hielo superficial, la sonda ha registrado firmas de hidrógeno consistentes con agua. ¿Cómo es posible? La teoría principal es fascinante: el regolito lunar, el polvo fino que cubre la superficie, podría estar creando agua activamente. Se cree que el viento solar, una corriente constante de protones, núcleos de hidrógeno, proveniente del Sol, bombardea los óxidos minerales del suelo lunar. Este bombardeo liberaría oxígeno, que se combinaría con el hidrógeno del viento solar para formar hidroxilo OH, y eventualmente, moléculas de agua H2. Este proceso, conocido como producción de agua por viento solar, se creía teórico y mínimo, pero los nuevos datos sugieren que podría estar ocurriendo a una escala mucho mayor. La implicación es enorme: si la Luna está fabricando su propia agua en casi toda su superficie, los futuros astronautas no necesitarían depender exclusivamente de los peligrosos cráteres polares. Podrían, en teoría, cosechar agua directamente del suelo en casi cualquier lugar. Es una vuelta de tuerca cósmica: el ambiente más árido y muerto que conocemos podría albergar el ingrediente esencial para la vida, fabricándolo en tiempo real gracias a la radiación solar. Volviendo a la Tierra, el escenario es mucho menos optimista y nos enfrentamos a fenómenos que, aunque naturales, están siendo llevados a extremos desconocidos. La meteorología extrema sigue acaparando titulares, y lo ocurrido en el Atlántico Norte este mes de octubre ha roto todos los récidos. Por primera vez desde que existen registros satelitales fiables, hemos sido testigos de la formación y actividad simultánea de dos huracanes de categoría 5 en el Atlántico. Los huracanes Raúl y Sofía, que afortunadamente han discurrido la mayor parte de su vida útil sobre aguas abiertas, alcanzaron vientos sostenidos superiores a los 280 km por hora. Lo realmente anómalo no es solo su fuerza, sino el momento y el lugar. Octubre suele ser un mes de descenso en la actividad ciclónica, pero las temperaturas superficiales del océano en la llamada región principal de desarrollo se han mantenido en niveles de récord histórico, equivalentes a los que esperaríamos en agosto. Los climatólogos señalan que la gasolina, para estos monstruos meteorológicos, el calor del océano, es ahora tan abundante que las temporadas de huracanes se están alargando y volviendo más violentas. Pero la curiosidad científica aquí es la interacción entre ambos sistemas. Raúl y Sofía se acercaron lo suficiente como para entrar en lo que se conoce como el efecto Fujiwara, donde dos ciclones orbitan uno alrededor del otro. Sin embargo, en lugar de fusionarse o debilitarse mutuamente, los datos de los aviones cazadores de huracanes mostraron que parecieron intercambiar energía. Sofía se intensificó rápidamente justo cuando Raúl comenzaba a debilitarse, en un pulso energético que los modelos actuales no logran explicar del todo. Estamos viendo comportamientos nuevos en sistemas climáticos que creíamos entender, lo que demuestra que el calentamiento global no solo sube el termostato, sino que está reescribiendo las reglas de la meteorología. De los fenómenos atmosféricos que podemos ver y medir, pasamos a aquellos que permanecen en la sombra, en el terreno de lo inexplicado. El debate sobre los fenómenos anómalos no identificados, o FANI, anteriormente conocidos como ovnis, ha experimentado una transformación radical, pasando del folclore a ser una cuestión de seguridad nacional, ahora, de ciencia rigurosa. Esta semana, la ARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Pentágono, ha publicado su informe anual desclasificado, y los resultados son, cuanto menos, intrigantes. Si bien la oficina insiste en que la mayoría de los avistamientos reportados por pilotos militares resultan ser drones, globos meteorológicos o fenómenos de plasma, el informe de 2025 admite por primera vez un aumento significativo en el porcentaje de casos catalogados como verdaderamente anómalos. Hablamos de un 12% de los casos que, según la propia ARO, desafían toda explicación convencional.
Estos incidentes no son solo luces en el cielo. Son objetos captados por múltiples sensores, radar, infrarrojos, y visualmente, que exhiben las llamadas 5 observables, aceleración instantánea, velocidades hipersónicas sin firma térmica, capacidad transmedial, moviéndose del aire al agua sin desacelerar, y falta de superficies de control o propulsión visibles. Lo más curioso del informe de este año no es la admisión, sino la publicación de un espectrograma de uno de estos objetos. El análisis de la firma energética que emiten estos FANI no coincide con ningún sistema de propulsión conocido, ni ruso, ni chino, ni estadounidense. Es una firma de microondas coherente y pulsada, casi como un código, que los físicos están luchando por interpretar. La ARO, en su lenguaje burocrático, concluye que no hay evidencia de origen extraterrestre, pero al mismo tiempo, tampoco hay evidencia de origen humano conocido. Nos dejan en un limbo oficial de desconocimiento, donde los fenómenos más extraños de nuestro tiempo están siendo finalmente tomados en serio, aunque las respuestas sigan estando, literalmente, en el aire. Y si el cielo nos presenta misterios, la tierra bajo nuestros pies no se queda atrás. Cerramos nuestro informativo de hoy con un suceso que ha desconcertado a arqueólogos y geólogos por igual en la región de Anatolia, en Turquía. Cerca del ya famoso complejo de Göbekli Tepe, considerado el templo más antiguo del mundo, un equipo de excavación ha descubierto una nueva estructura, aún más antigua, datada provisionalmente en 13.000 años antes del presente. Pero no es su antigüedad lo que asombra, sino su diseño. La estructura, enterrada bajo toneladas de tierra, consiste en una serie de cámaras circulares conectadas por pasillos estrechos, construidas con megalitos de basalto. Lo verdaderamente extraño es la acústica del lugar. Los investigadores que entraron por primera vez notaron un fenómeno de resonancia extremo. Ciertos tonos de voz, o el sonido de golpear las piedras, se amplifican de manera desproporcionada, creando un zumbido de baja frecuencia que puede sentirse físicamente en el pecho. Los análisis preliminares sugieren que las piedras fueron talladas y colocadas deliberadamente para interactuar, con frecuencias específicas, similares a las ondas cerebrales Z, asociadas con la meditación profunda o los estados de trance. ¿Para qué construiría una sociedad de cazadores-recolectores, que supuestamente apenas comenzaba a experimentar con la agricultura, un complejo tan sofisticado acústicamente? Las teorías van desde un lugar para rituales chamánicos hasta un primitivo observatorio de sonidos sísmicos. Pero lo más curioso es un hallazgo reciente dentro de la cámara principal. Se han encontrado miles de pequeños discos de obsidiana, perfectamente pulidos, que, al hacerlos vibrar, emiten exactamente la frecuencia que la cámara amplifica. Este hallazgo sugiere un conocimiento perdido sobre la física del sonido y su efecto en la conciencia humana, miles de años antes de las primeras civilizaciones que reconocemos. Es un recordatorio de que nuestra historia es mucho más extraña y compleja de lo que asumimos, y que el pasado aún tiene secretos tecnológicos que apenas comenzamos a descifrar. Desde la inteligencia emergente en el silicio, hasta la biología híbrida que redefine la vida. Desde el agua fabricada por el sol en la luna, hasta las tormentas que reescriben las reglas del clima. Y desde los misterios que cruzan nuestros cielos hasta los ecos de una sabiduría ancestral bajo tierra. El mundo en este 2025 sigue siendo un lugar de asombro infinito y preguntas profundas. Aquí concluimos el comentario por hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las fronteras del conocimiento y lo inexplicable. Les esperamos en nuestra próxima emisión para seguir descifrando juntos las noticias que configuran nuestro extraño y maravilloso presente. Hasta entonces, mantengan la curiosidad. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.